Hola a todos, muy buenos días y sean bienvenidos a este webinar de Software One Colombia. El día de hoy, como lo saben, vamos a estar hablando un poco sobre qué es lo que se necesita hoy en día para la creación de aplicaciones generativas con Azure OpenAI Service. Para eso tenemos un invitado de lujo que es Giovanni Zaray, quien es nuestro Principal Lead a nivel región. Recordarles a todas las personas que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, el espacio de las preguntas y respuestas de arriba va a estar abierto para que a medida de que vayamos avanzando con Gio, podamos ir resolviéndolas. Entonces, Gio, bienvenido. Muchísimas gracias, Emanuel, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Efectivamente, vamos a ver este tema tan interesante hoy en día de cómo podemos trabajar creando aplicaciones que utilicen la inteligencia artificial generativa, particularmente con los servicios de Azure OpenAI. Y aquí déjenme iniciar comentando que nosotros vemos en la compañía dos caminos que a nivel de una organización hoy en día deberían estarse dando. El primero de ellos es que si nosotros queremos desarrollar soluciones que van a utilizar inteligencia artificial, lo primero que necesitamos garantizar es que los datos de nuestra compañía estén debidamente organizados, estén debidamente procesados, que tengamos procesos de calidad de datos, de gobierno de datos, porque sin duda todos los temas que se vienen con inteligencia artificial se van a basar en esa data. Y si yo no tengo datos que sean confiables, que sean buenos, que estén organizados y debidamente gobernados, seguramente el valor que voy a obtener al utilizar inteligencia artificial no será tan grande como podría ser si yo tuviera esa parte de datos bien organizada. Entonces, eso es un tema que para nosotros es clave hoy en día para poderle sacar todo el potencial a las herramientas de inteligencia artificial, ya sean los modelos de machine learning tradicionales, para hacer proyecciones, para hacer verificación de cuál va a ser o predicciones de mi demanda, por ejemplo, o ya sean aplicaciones de inteligencia artificial generativa que se conecten a mis datos, es clave que eso se dé. Sin embargo, también hay otro camino y es como otra velocidad que debemos tener, y es que estos modelos de inteligencia artificial generativa ya nos están dando unas grandes ventajas y podemos empezarle a sacar provecho, incluso mientras en paralelo como que vamos ordenando la casa. Entonces, la invitación es que tengamos como los dos caminos, porque tal vez no nos vamos a poder esperar hasta que yo tenga toda mi data organizada y gobernada y con todas las políticas y todas las buenas prácticas que debería tener, hasta que yo tenga eso, empezar a crear soluciones de este tipo. En muchas ocasiones hay algunos escenarios, algunos casos de uso que ya puedo empezar a trabajar y que me van a generar beneficios importantes, así yo todavía esté en ese proceso de organizarme. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es precisamente eso, cómo podemos empezar a sacarle provecho ya mismo a este tipo de soluciones. Generalmente nos gusta arrancar las presentaciones en la compañía con este tema de que es bien importante para nosotros, que son nuestros valores corporativos. Siempre nos gusta resaltarlo mucho. Y en cada sesión escogemos algún valor para mencionarlo. En esta ocasión seleccioné este valor de pasión por todo lo que precisamente despierta el tema hoy en día de la inteligencia artificial generativa, que ha sido, como todos, yo creo que lo hemos estado percibiendo, un boom tal vez más grande de lo que se esperaba, porque hoy en día, si hablamos con cualquier persona de una compañía, no importa el rol, puede ser una persona que está en la planta de producción, puede ser el gerente financiero, las personas de talento humano,
y vamos y les hablamos algo de ChatGPT, seguramente ya lo conocen y seguramente ya lo están usando. Muchos de ellos ya lo están usando. Entonces, esto ha sido un tema que ha generado una gran inquietud por parte de las personas de cómo podemos usarlo, cómo podemos aprovecharlo. Ahora, antes de arrancar, porque vamos a ver unos demos aquí muy interesantes, ya muy concretos de cómo empezar de cero a trabajar con estos temas, es bueno que tengamos presentes algunos conceptos básicos muy rápido. El primero de ellos es lo que conocemos como los modelos grandes de lenguaje, que para nosotros, para efectos de lo que vamos a hacer, podemos pensar simplemente que son unos servicios, que son unas APIs, que ya están entrenadas, que ya tienen información y que simplemente para poderlos usar no es más que consumir un API, que es supremamente fácil. Entonces, tenemos esos modelos grandes de lenguaje. En el mercado hay un montón. Aquí vamos a trabajar con los modelos de Azure OpenAI, que son los mismos modelos que están en OpenAI. Ya vamos a entrar en detalles. Luego, otro concepto que muy comúnmente escuchamos es el concepto de los prompts. Para simplificarlo, para nosotros un prompt no es más que una pregunta. Es la pregunta que le vamos a hacer al modelo para que nos responda cualquier duda. Luego hay otro concepto denominado completion. Este no es más que las respuestas. Es esa respuesta que me genera el modelo cuando le hacemos determinada pregunta. Y luego viene otro concepto importante que es el concepto de los tokens. Este concepto es muy importante porque la mayoría de los modelos, si no es que todos, trabajan basados en el concepto de los tokens. Y cuando hablamos de tokens, nos referimos a que un token es aproximadamente, no es exacto, pero es aproximadamente el 75% de una palabra. Y esto es importante porque los modelos por debajo funcionan con tokens. Cuando nosotros les hacemos una pregunta, esa pregunta, cuando se le envía al modelo, se convierte en tokens, que son representaciones numéricas de ese texto, y se le envía al modelo. Y el modelo lo que hace es procesar y generar una respuesta también con otros determinados tokens que luego se convierten al texto final que me va a mostrar. Es también importante porque la mayoría de los modelos tienen un costo que está determinado por la cantidad de tokens. Es decir, la pregunta que yo le envío va a tener ciertos tokens, la respuesta que me da el modelo tiene cierta cantidad de tokens y al final yo pago por los tokens de la pregunta y por los tokens de la respuesta. Entre más grande sea la pregunta, entre más grande sea la respuesta, voy a pagar un poco más y más corta sea la pregunta y más corta sea la respuesta, pues voy a pagar un poquito menos. Generalmente es así. Adicionalmente, los modelos tienen un límite en la cantidad de datos que les podemos enviar. Entonces, yo puedo hacer una pregunta, pero esa pregunta va a tener un límite en la cantidad de información. Si yo me paso de ese límite, el modelo me va a responder con un error. Hay modelos que soportan 8.000 tokens, hay modelos que soportan 16.000, 32.000, 64.000. Incluso en el mercado hay modelos que llegan a soportar 1 o 2 millones de tokens. Entonces depende del modelo que yo quiera trabajar, hay que mirar cómo nos ajustamos. Bueno, ahora, ya cómo vamos a ver en detalle cómo funcionan cualquier aplicación que utilice hoy en día inteligencia artificial generativa. Primero, tenemos a los usuarios que están buscando resolver algún problema, que tienen alguna pregunta, que están buscando información. Entonces, los usuarios generan la pregunta, ¿cierto? Generan el prompt que le van a enviar a el modelo para que responda. Pero luego tenemos una aplicación. Esa aplicación toma esa pregunta del usuario y luego la modifica, la puede modificar o le adiciona información, información extra que se requiera para poder responder esa pregunta y luego ya finalmente le llega al modelo.
el modelo toma la pregunta y la información adicional que la aplicación le inyectó y nos genera una respuesta que es finalmente lo que le mostramos al usuario. Este es el modelo general que tienen todas las aplicaciones en el mercado que funcionan con inteligencia artificial generativa. Es decir, la aplicación como tal no tiene la inteligencia. La inteligencia está aquí en el modelo. Este es el modelo que tiene la inteligencia artificial generativa. Lo que hace la aplicación es servir de un puente entre el usuario y el modelo para darle mayor información. Supongan ustedes que yo estoy en Teams y quiero hacer un resumen de la reunión. Entonces yo le puedo decir, quiero hacer un resumen de la reunión. La aplicación, en este caso Teams, toma esa pregunta y le adiciona, por ejemplo, el transcript de la reunión. De esa manera el modelo tiene la pregunta del usuario, pero tiene todo el texto del transcript de la reunión y es capaz de hacer un resumen. Y como respuesta, pues nos da el resumen que después se le muestra al usuario final. Este modelo que vemos acá es el modelo que la mayoría, si no todas las aplicaciones están utilizando. Entonces vamos a ver un ejemplo con ChatGPT, que no es más que el mismo modelo. Yo tengo el usuario que le hace una pregunta a ChatGPT y ChatGPT por detrás, que no es más que un front, lo que hace es llamar a algún modelo. ¿Qué modelos puede llamar? Hoy en día estará llamando al modelo GPT, alguna de las versiones del modelo GPT que han venido sacando varias, o al modelo DALI, si por ejemplo lo que le pedí fue generar una imagen, crear una imagen. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta aplicación de ChatGPT, realmente tiene varios componentes. Primero, el frontend, que no es más que un frontend de un chat básico. Y luego tiene los modelos que son los que por detrás van a responder. Y tanto el frontend de ChatGPT como estos modelos que están acá fueron creados por la compañía OpenAI. Ahora, resulta que Microsoft tiene una gran inversión en esta compañía OpenAI y eso le da acceso exclusivo a los modelos que tiene OpenAI. Y con eso, ¿qué ha hecho Microsoft? Ha creado algunos productos, en el caso, por ejemplo, Microsoft Copilot, que en este caso Microsoft Copilot es prácticamente igual, similar a ChatGPT, con una capa extra de seguridad, de privacidad, de control, donde, por ejemplo, me garantizan que los datos que yo envío acá no van a ser compartidos, no van a ser usados para entrenar los modelos, no van a ser compartidos con Microsoft ni con OpenAI. Entonces, digamos, tengo la tranquilidad que la información aquí se está manejando de manera segura y privada, pero por detrás los modelos son los mismos modelos que tiene OpenAI, con la diferencia que estos modelos son una, digámoslo, copia que está corriendo de manera privada en la nube de Azure. Eso es lo que llamamos hoy en día Azure OpenAI. Entonces, ¿qué es Azure OpenAI? Es una funcionalidad dentro de Azure que me ofrece los mismos modelos que ofrece OpenAI, pero me los ofrece directamente en la nube de Azure. Por lo tanto, si yo ya tengo temas con la nube de Azure, es muy fácil empezarlos a utilizar, porque como veíamos al principio, no es más que un servicio. Ya lo vamos a ver. Entonces son los mismos modelos. Si OpenAI mañana lanza GPT-5 en Azure OpenAI, también ya vamos a tener acceso. De hecho, la semana pasada, OpenAI lanzó la nueva familia de modelos, los modelos O1. Esos modelos ya también están disponibles aquí en la plataforma de manera prácticamente inmediata. Bueno, ahí terminaron las diapositivas. Vamos a ahora sí a entrar en materia, a ver unos demos interesantes de cómo podemos trabajar con estos modelos y con esta plataforma. Súper. Entonces, para eso, Gio, antes de ah, iniciar, claro, podemos responder una preguntita que tenía que ver con un tema que estás hablando acá y dice, por supuesto. quiero entender el tema de los tokens.
porque dicen hoy en día que la ingeniería del prompt y que debemos hacer mejores preguntas, pero si hago eso, ¿me cobran más o cómo funciona? No necesariamente. Bueno, ¿cómo funciona? Lo primero es, efectivamente, miremoslo aquí rápidamente. Mm, Podemos buscar aquí la calculadora de tokens. Esa es la calculadora de tokens de OpenAI, por ejemplo. Y entonces, aquí, qué sé yo, me voy a copiar este texto que tengo acá y lo voy a llevar acá. Y luego aquí me muestra. Cuando yo pongo aquí un texto, ese texto a través de un algoritmo especial se convierte en tokens. Aquí visualmente me los muestra. Este texto que yo ingresé acá me va a costar o contiene 86 tokens, que eso sería lo que el modelo me llegaría a cobrar. ¿Cómo funciona el modelo de cobro? Miremoslo por acá. En este caso, miremos el de OpenAI, el de Azure OpenAI. Voy a meterme aquí en la calculadora de Azure. Aquí se puede ver de una manera fácil. Voy a buscar aquí OpenAI, aquí está. Y si nosotros venimos acá y seleccionamos algún modelo, por ejemplo, voy a escoger el modelo GPT-4 o el modelo GPT-35. Aquí están, digamos, los diferentes modelos. Voy a escoger el modelo GPT-4 o de 128K. Cuando nosotros vemos acá, voy a cambiar el modelo al estándar, que es, digamos, el más común. Me van a cobrar por cada 1000 tokens de la entrada. Entonces, supongamos que yo le hiciera esta pregunta, ¿cierto? Esta pregunta contiene 86 tokens. Entonces, yo le voy a poner acá 86 tokens estarían cubiertos con uno, ¿cierto? Que serían, aquí es hasta 1000 tokens en la entrada. Y en la respuesta, digámosle que no va a pasar de 1000 tokens también. Entonces, le voy a poner uno. Esta petición individual tendría un costo de 0.03 centavos, un centavo por el input y dos por el output. Entonces, a la pregunta es, sí, muchas veces nos dicen que tenemos que hacer mejores preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Supongan ustedes ChatGPT, ustedes le preguntaron una cosa. ChatGPT respondió, pero no era la respuesta que ustedes esperaban. Entonces tienen que volverle a contrapreguntar otra vez o a pedirles que les dé más detalles. Y puede que responda y puede que a ella tenga la respuesta correcta o que tengan que seguir preguntando. Entonces, si yo comparo eso versus a hacer la pregunta inicial bien específica, bien detallada, tal vez en una sola interacción ya tenga la respuesta. Entonces, no es tan digamos, fácil de comparar si va a salir más costoso o más barato, porque de pronto si yo hago una pregunta inicial, escribo un prompt que de pronto sea más grande, pero es más específico y logro obtener la respuesta en un solo paso, pues probablemente me salga más económico que hacerle varias preguntas consecutivas hasta llegar a la respuesta. Entonces depende mucho, pero efectivamente la recomendación sí es trabajar mucho en el tema de los prompts para que las respuestas sean más precisas. Si yo hago una pregunta que no es tan clara, el modelo no va a tener cómo responderme seguramente lo que yo estoy buscando y me va a tocar iterar y hacer preguntas adicionales. Pero como Súper vemos aquí, bien. los costos están en la calculadora, relativamente son bajos. Obviamente, si yo voy a crear una solución que van a usar varios usuarios, qué sé yo, 100 usuarios, y cada usuario va a hacer cierta cantidad de preguntas al día, entonces yo lo que trato de hacer es calcular, digamos, esos 100 usuarios me van a hacer, qué sé yo, 10 preguntas al día. Entonces serían 1000 preguntas por día y digamos que lo van a hacer de lunes a viernes, entonces serían 20.000 preguntas al mes. Yo le puedo calcular, yo puedo decir que cada usuario máximo va a tener, qué sé yo, 500 tokens en cada pregunta en el input y 500 tokens en el output. Entonces yo puedo hacer como los cálculos y supongamos un escenario como esos. Entonces yo voy a suponer que voy a tener, qué sé yo, 100.000 tokens mensuales. En ese caso sería, perdón, 100, porque aquí esto ya me lo está multiplicando por 1000 y 100.000 tokens en la respuesta.
Y aquí vemos el costo, me costaría $2 al mes, solo el tema del modelo, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos ver. Bueno, voy a pasarme al portal de Azure y vamos a ver cómo arrancar desde cero a trabajar con esto, con esta tecnología y con estos modelos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un nuevo servicio. Y aquí me voy a buscar Azure Open AI. Y por aquí voy a encontrar el servicio de Azure AI Services. Aunque déjenme, vuelvo acá nuevamente y voy a buscarlo nuevamente. A ver, déjenme si lo encuentro por acá o busquémoslo nuevamente acá. Azure Open AI. Acá está, Azure Open AI. Hay otro servicio que ahorita al final lo vemos que es el Azure AI Services. Digamos, son dos servicios. Azure Open AI está enfocado en los modelos de Open AI precisamente que están en la nube de Azure. Azure AI Services es otra plataforma complementaria que tiene otros servicios adicionales del mercado. Por ejemplo, qué sé yo, los modelos como Claudie, Llama, Mistral y ese otro tipo de modelos. Incluso los de OpenAI también ya están allá. Entonces voy a arrancar con este, que está enfocado en los de Azure OpenAI. Simplemente voy a crear un nuevo grupo de recursos. Voy a ponerle aquí mm, demo OpenAI RG. Y voy a escoger la región donde yo quiero que esté y le voy a poner el nombre acá. Entonces voy a ponerle demo OpenAI SWO. Listo. La capa de precios, en este caso voy a escoger estándar y eso es todo lo que tengo que configurar acá. Simplemente lo voy a mandar crear. Esa creación es súper rápida, toma algunos segundos. Aún sucede, de pronto es bueno que lo revisen. Si hasta ahora no han trabajado con estos servicios, aunque yo no sé si ya Microsoft quitó eso porque hace rato no lo veo, pero puede estar pasando todavía, los servicios no estaban habilitados para todos los clientes. Entonces, previamente a poder trabajar con el servicio, había que registrarse en un formulario especial que estaba en la página de Microsoft. De hecho, déjenme ver si lo encuentro rápido. Aquí, Azure OpenAI Registration, por aquí está, acá está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el formulario? No está, esta no es, miremoslo por acá. No, después se las compartimos acá. Creo que está Request Access to Azure OpenAI Service. Eso, esta debe ser. ¿Dónde está el formulario? Después les compartimos la URL. Hay un formulario, un form, donde ustedes tienen que llenar los datos, su nombre, el nombre de la compañía, la ciudad, algunos datos importantes. De hecho, el dato más importante, aquí ya lo terminó de crear, es el ID de la suscripción. Eso es lo más importante que les pide ese formulario. Y básicamente, ¿qué pasa? Que 1 o 2 días después, no está tomando mucho tiempo, van a recibir un correo de Microsoft diciendo que ya les activaron el servicio de OpenAI y en ese momento ya pueden venir y crear estos servicios. ¿Listo? La verdad no estoy seguro si ya ese requisito lo quitaron, por lo que ya se ha venido masificando o aún esté, porque cuando yo lo creé, cuando yo pedí la autorización hace ya varios meses, todavía estaba el requisito, pero en este momento puede ser que incluso ya lo hayan quitado. Básicamente, si ustedes intentan crear el servicio y no les sale o les sale un error, es que hay que registrarse todavía en ese formulario. Bueno, ya me quedó creado el servicio. Ahora voy a ingresar aquí al portal de Azure OpenAI. Entonces voy a ingresar aquí al portal
Se denomina Azure OpenAI Studio. ¿Y aquí qué voy a encontrar? Aquí voy a encontrar unos elementos como por ejemplo los modelos que yo puedo utilizar. Aquí está el catálogo de modelos. Entonces aquí me aparece GPT-4, GPT 3.5. Incluso miren que ya están los nuevos modelos que lanzó OpenAI. El modelo O1 Preview y el modelo O1 Mini que lanzó OpenAI la semana pasada y que tienen una característica muy innovadora y es que tienen la capacidad de razonar. Entonces, cuando les hacemos una pregunta, antes de responder, el modelo hace un proceso de análisis, un razonamiento para ver cómo va a contestar esa pregunta de la mejor manera. Y eso puede demorar algún tiempo. Estos modelos van a ser un poquito más demorados porque el modelo dedica un tiempo de cómputo a hacer el razonamiento, a hacer un plan de cómo va a responder y finalmente ya responde. Entonces, ya incluso los tenemos aquí disponibles. Para el ejemplo, vamos a utilizar este modelo GPT-4o, que es uno de los modelos también más recientes, que tiene algunas características interesantes. Por ejemplo, tiene una capacidad muy buena de generar respuestas de una forma correcta y adicionalmente el costo de este modelo es un poquito más bajo que los modelos que estaban anteriormente, por ejemplo, el modelo GPT-4. Entonces, muchas veces tenemos que jugar con eso. ¿Qué es lo que más me interesa? Que tenga una respuesta lo mejor posible. Tal vez en ese caso me voy con un modelo un poco más grande, pero que también va a ser un poco más costoso. O en otros casos, a mí me interesa una respuesta rápida. Si no es 100% correcta, de todas formas puede interesarme. Entonces yo puedo usar un modelo que sea más rápido y que sea también un poquito más barato. Depende el escenario, ¿cierto? Depende el caso de uso en el que yo lo esté trabajando. Entonces, como vemos, aquí están los modelos que están disponibles. Básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a venir aquí a la sección de despliegues y aquí voy a publicar uno de esos modelos, que no es más que seleccionarlo. Entonces le voy a decir que quiero publicar un modelo base. Aquí lo voy a buscar, entonces voy a buscar este GPT-4o. Aquí me da toda la información del modelo, me da unas información de cuándo se actualizó. Este modelo soporta texto, soporta imágenes, soporta JSON, soporta, digamos, varias características y simplemente lo voy a confirmar. Aquí me pide que le especifique un nombre a esta publicación, a este despliegue. Entonces le voy a poner aquí, déjenme que termine de cargar acá y le ponemos algún nombre. Se quedó un poco aquí esta pantalla, démosle un momento. Listo, ya cargó. Entonces, aquí nos da una información adicional. Este es el nombre que tiene el modelo. Esta es la versión del modelo. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo voy a personalizar. Esta es la versión que tiene. Hay varias versiones. Estoy trabajando aquí con la versión default, que podría ser lo recomendado. O si yo quiero que el modelo se vaya actualizando, si OpenAI saca una nueva versión, puedo dejarle en esta opción que se auto actualice. Por ahora lo voy a dejar con esta versión fija. También puedo escoger el tipo de despliegue. Esto es simplemente cómo se va a publicar dentro de la nube de Azure. Voy a dejarlo en el caso como está ahorita global. Y hay un tema súper importante que es la cantidad de tokens por minuto. O sea, este modelo, tan pronto que he publicado, va a tener un límite de cuántas peticiones, o más bien cuántos tokens recibe cada minuto. Entonces yo puedo jugar con eso acá. El límite máximo yo lo puedo aquí aumentar, es hasta 245.000 tokens, pero pues yo puedo especificar unos valores más bajitos. Yo voy a especificar, por ejemplo, que para este no voy a usar más de 50.000 tokens cada minuto. Simplemente, ¿qué pasa? Si yo le pongo un valor muy bajito, qué sé yo, 10.000, 5.000,
y tengo muchos usuarios que lo utilizan de manera concurrente, en algún momento a esos usuarios les va a salir un error. Y cuando ya nos vamos a ver el error, me va a decir que llegué al límite de los tokens por minuto. Si eso me sucede, pues ya yo lo que hago es venir y subirle el límite aquí para que soporte más concurrencia de forma de múltiples usuarios. Y lo voy a publicar. Aquí le damos otros segundos y ya nos debe quedar nuestro modelo publicado en la plataforma. No tuvimos que hacer nada más. Fíjense que simplemente es seleccionar el modelo que yo quiera, ponerle un nombre, especificarle el tema de la cantidad de tokens. Igual eso lo puedo editar. En cualquier momento puedo venir acá y editar esa información. Por si me equivoqué o después lo quiero aumentar o después lo quiero disminuir, eso lo puedo hacer en cualquier momento. Y listo, simplemente lo publico y ya me quedo acá. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Hay varias formas. La primera es, aquí tengo la URL. Esta es la URL donde está publicado este servicio. Recuerden que empezamos diciendo que esto no es más que un API, tal cual. Esta es la URL de esa API. Ahí tengo que enviar las solicitudes. Y también tengo por acá el key con el que yo puedo conectarme al servicio. Cada vez que hago una solicitud me va a pedir cuál es la llave para autorizar el llamado. Entonces aquí también tengo ese key. Lo voy a copiar por acá. Ahorita lo vamos a usar. Pero antes de eso, me voy a pasar acá al Playground. ¿Qué es esto del Playground? El Playground no es más que una herramienta para que yo como usuario técnico, digamos, esto no está pensado para un usuario final, sino para mí para nosotros como usuarios técnicos que podamos venir a hacer unas pruebas preliminares de manera inicial. Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí configurar cuál es el mensaje de sistema. El mensaje de sistema no es más que un texto donde yo le digo al modelo cómo quiero que se comporte o que asuma un rol. Por ejemplo, le puedo decir que quiero que asuma el rol de un abogado experto en, qué sé yo, en leyes laborales o que asuma el rol de un profesor experto en matemáticas, ¿cierto? Para que las respuestas que me da me las dé simulando que es ese tipo de persona. ¿Listo? En este caso, por default viene como que es un asistente que ayuda a las personas a encontrar información. Aquí está en inglés, pero perfectamente esto puede ser en español sin ningún problema. Entonces tengo el mensaje de sistema. También tengo cuál es el deployment o el despliegue que estoy usando. En este caso, pues solo tenemos uno, podría tener muchos otros. Y luego ya simplemente vengo y le hago cualquier pregunta. Entonces voy a preguntarle quién fue el presidente de Francia en 1984. Cualquier cosa. Envío esa pregunta. Y por acá me dice, aquí tengo la respuesta, ¿cierto? ¿De dónde salió esa respuesta? Del entrenamiento que ya tuvo el modelo. Estos modelos fueron entrenados de manera masiva con información que estaba en Internet, en diferentes fuentes, en páginas web públicas, en Wikipedia, en múltiples lugares. Por lo tanto, cuando yo le hago una pregunta de este estilo, el modelo ya tiene esa información y ya es capaz de responder cuando son temas, digamos, generales. Aquí también, ¿qué puedo hacer? Puedo ver en formato JSON cuál es la pregunta que le estoy enviando. Este es el texto en formato JSON que por debajo se le está enviando al modelo. Y aquí incluso veo la respuesta que me dio. También, ¿qué puedo hacer acá? Puedo ver unos ejemplos de código. Aquí tengo unos ejemplos. Esos ejemplos los voy a encontrar en varios lenguajes. Si yo quisiera hacer una aplicación en Python que haga uso de este modelo, pues aquí tengo un ejemplo de cómo me conecto con este modelo.
Si yo la quisiera hacer en C Sharp, por aquí también tengo el ejemplo cómo sería en C Sharp. Está el JSON tal cual que se envía, o también está un comando para desde una consola lanzar la petición usando este comando curl, que también es útil para hacer algunas pruebas. Entonces, como vemos, aquí me da muchos ejemplos. No solo se puede en estos lenguajes, esto es, digamos, lo más rápido. Después yo puedo, desde cualquier otro lenguaje, Java, Node, Ruby, bueno, cualquier lenguaje prácticamente, porque esto no es más que llamar un servicio. Y eso lo puedo hacer desde cualquier lenguaje de programación. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo haciéndolo desde un JavaScript muy simple. Entonces, eso es lo que puedo ver por acá. Incluso hay dos maneras de autenticarse. La primera es con una llave, donde yo tengo una API key, o la otra, si ya estoy trabajando en Azure, pues está la autenticación por Entra ID, que digamos es un poco más segura, porque aquí yo puedo hacer un manejo centralizado y un poco más controlado de la seguridad. Esta otra igual va a funcionar y hay escenarios en los que me convendría más utilizar esta otra. Entonces, como vemos, aquí yo tengo la posibilidad de hacer algunas pruebas iniciales. Tengo aquí algunos parámetros. Entre esos parámetros encuentro, por ejemplo, la temperatura, que es un parámetro con el que muchas veces empezamos a jugar o ajustar un poco. Dependiendo de la temperatura, el modelo va a ser más o menos creativo, digámoslo así. La respuesta puede ser más o menos aleatoria, dependiendo la temperatura. Aquí nos dice, entre la temperatura tenga valores más bajitos, el modelo va a ser más determinista. ¿Qué es eso? Que si yo le hago 5 o 6 veces la misma pregunta, probablemente la respuesta va a tender a ser la misma. Sin embargo, si yo le pongo el valor de temperatura más alto, cuando yo le haga la misma pregunta varias veces, puedo obtener resultados un poco diferentes, porque aumento el grado de aleatoriedad de los resultados. Básicamente lo que hace el modelo es que busca en esa base de datos que tiene de información cuáles son los resultados más probables y de esos resultados más probables me ayuda a obtener la respuesta. Si yo le disminuyo el valor de aleatoriedad, probablemente me deje con el resultado más probable y siempre sea el mismo. Pero si yo le aumento, entonces ya no toma un resultado, sino puede tomar 3 o 4 que tengan una alta probabilidad y cualquiera de esos me puede responder. Entonces, por eso uno puede jugar aquí con el tema de temperatura. También tengo otros criterios aquí importantes, por ejemplo, la cantidad máxima de tokens en la respuesta. Aquí yo le estoy diciendo que la respuesta no puede superar 800 tokens. Entonces, si yo también quisiera controlar el tema de precio para que no me genere respuestas gigantes, sino más concretas, yo puedo controlarlo acá, diciéndole máximo respóndame en 500 tokens, en 200 tokens, ya lo que yo considere apropiado según el escenario. ¿Qué más tenemos por acá? Por aquí puedo hacer una publicación. Puedo publicar una aplicación web completa usando este modelo. También tengo unos ejemplos. Por aquí vemos múltiples ejemplos de prompts que yo podría utilizar. Me dan, por ejemplo, un asistente que escribe como Shakespeare, un asistente para temas de marketing. Yo quiero crear contenido para redes sociales, para publicar en Twitter, en Facebook, en TikTok. Entonces yo puedo tener aquí un asistente que me ayude con eso. Al fin, yo tengo, digamos que múltiples opciones en esta plataforma. Pero digamos que lo más importante es, ya tengo mi modelo publicado. Como un usuario técnico, por aquí puedo hacer algunas configuraciones y algunas pruebas iniciales, pero al final lo que interesa es que nos quedó publicado y ya tengo esos datos de conectividad. Ya tengo la URL donde está publicado y ya también tengo el token o el API key con el que lo debo llamar. Entonces, voy a venir por acá
Yo por aquí tengo un ejemplo. Simplemente en este ejemplo voy a reemplazar la URL para usar este despliegue, la voy a reemplazar aquí. Y voy a tomar esta llave y la voy a reemplazar en el header. Básicamente en los headers hay que enviar un API key. Aquí la voy a reemplazar. Luego, aquí yo tengo un ejemplo de la pregunta. ¿Cómo le envío una pregunta? Entonces le digo, aquí eres un asistente que ayuda a los usuarios con consultas de información y la pregunta que le estoy enviando es que me cuente un chiste. Aquí cambiémosle la pregunta. Digámosle, ¿qué se entiende por átomo? Vamos a ver qué nos responde a eso. Este formato que estamos viendo acá es el mismo que veíamos aquí en el Playground cuando le dijimos por acá que nos mostrara el formato JSON, que nos muestra esta serie de elementos dentro de una cadena en JSON. La diferencia está que aquí está como más compacto, pero es el mismo formato. Y simplemente le voy a dar enviar. Aquí esperamos y miremos que aquí ya el modelo me respondió. Aquí está la respuesta del modelo y me dice un átomo es la unidad básica de un elemento químico que conserva. Pues, ahí está la respuesta. Junto a esa respuesta, digamos, al texto como tal de la respuesta, también viene por acá información. ¿Cuándo fue creado? E incluso miren lo que me muestra. ¿Cuántos fueron los tokens del prompt? 32. ¿Cuántos fueron los tokens de la respuesta? 213. Por lo tanto, la suma de esos dos fueron 245 tokens. De esa manera, yo puedo ir controlando cuántos tokens voy consumiendo de las preguntas y de las respuestas y ya más o menos proyectarme cuánto van a ser los costos por el uso de ese servicio. Listo, entonces como ven, es simplemente un API. Yo puedo venir a una herramienta como Postman o como cualquier otra. En este caso yo estoy usando aquí una que se llama Insomnia para hacer simplemente, no es más que un post al que le envío un mensaje con un par de headers, que es el tipo de contenido y el API key. Pero vamos a intentar hacer una aplicación súper sencilla que haga uso de esta API para ver cómo la podríamos trabajar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a buscar por acá una herramienta para trabajar con JSON. Voy a trabajar por acá JSON. Puede ser esta cualquiera, al final nos va a servir. Y lo que quiero hacer es que esa herramienta la voy a usar para tomar esta respuesta, me la voy a llevar allá, la voy a tener acá. De pronto voy a reducirle un poco el texto de la respuesta porque ese en este momento para lo que quiero hacer es irrelevante. La voy a reducir, dejo el texto, pero solo una pequeña porción y tengo la respuesta acá. Y lo que quiero hacer aquí es, primero que me lo pase a este lado y aquí lo que quiero hacer es quitarle todos los espacios y quitarle todo, porque básicamente quiero un ejemplo de la respuesta. Ya tengo aquí un ejemplo de la pregunta, que es este. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a abrirme por acá Notepad y voy a escribir lo siguiente. Este es un ejemplo de la petición a un servicio. Listo, entonces me voy a traer este ejemplo y luego le digo, este es un ejemplo de la respuesta del servicio. Pongámosle aquí un par de dos puntos. ¿Qué estoy haciendo acá? Me estoy creando un prompt, ¿cierto? Me estoy creando una pregunta que voy a enviarle a otro modelo de inteligencia artificial para que en este caso me ayude a crear una aplicación súper sencilla usando este servicio. Entonces vamos a verlo cómo es de interesante. Entonces ya le dije, este es un ejemplo de la petición
a un servicio. Y este es un ejemplo de la respuesta. Entonces le voy a decir ahora, ayúdame a crear una aplicación sencilla que simule ChatGPT usando un HTML para el front y un archivo en JavaScript para realizar el llamado al servicio GPT-4o en Azure OpenAI. ¿Listo? Entonces ya le estoy diciendo qué es lo que quiero, pero resulta que aquí en la pregunta, en el ejemplo, hay una pregunta que viene quemada, ¿cierto? Es ¿qué se entiende? Incluso me quedó mal escrita, no importa. ¿Qué se entiende por átomo? Entonces le voy a decir acá, reemplaza en la petición el texto y voy a copiarlo. ¿Qué se entiende por átomo? Coma, por el texto que digite el usuario. Y además, en la respuesta, voy a pasarme aquí para que se vea más fácil. En la respuesta viene otro JSON, pero ese JSON tiene muchos elementos. De esos elementos me interesaría mostrar el contenido. Esto es lo único que yo quiero mostrarle al usuario final. Al usuario final de pronto no le interesa saber el tema de los tokens y el modelo, ¿cierto? Le interesa tal vez la respuesta. Entonces yo quiero que me muestre solo la respuesta. La respuesta está dentro del content del objeto mensaje. Entonces voy a decirle eso para, o más bien, luego de recibir la respuesta del servicio, muestra el contenido del content o el texto, digámoslo acá, el texto del content que está dentro del message. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a venir aquí a esta aplicación Visual Studio Code y aquí en Visual Studio Code voy a utilizar GitHub Copilot. GitHub Copilot es una aplicación, como vimos al comienzo, es otra aplicación que en este caso nos puede ayudar a escribir código. No es la única, podría hacerlo también con ChatGPT, podría hacerlo también con eh, Microsoft Copilot, con cualquier aplicación realmente. Simplemente en este momento voy a usar esta por más comodidad porque me va a quedar los archivos directamente aquí en el mismo editor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi pregunta, mi prompt, me lo voy a llevar acá, aquí lo voy a introducir y lo envío. Y entonces aquí ya GitHub Copilot me ayuda a crear ese código. Simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a venir acá, este es el HTML, lo inserto en un nuevo archivo y este es el JavaScript, lo voy a insertar también en un nuevo archivo. Y ya podemos entonces aquí revisar en el HTML que tenemos. Tenemos algo súper sencillo. Dice, una simulación de ChatGPT. Hay un input para escribir para escribir el texto que yo quiera, hay un botón y hay un div donde va a mostrar la respuesta. Y esto hace referencia a un archivo que se llama script.js, donde debería estar la lógica de este botón. Y entonces aquí lo que tengo es, hay un, hay un script que lo que está haciendo por acá es armando la pregunta. Aquí está tomando el input del usuario que leyó de ese input del HTML y luego hace un llamado. Aquí está la URL, está por ahora fija, me toca cambiarla. Están otros datos y listo. Y finalmente por aquí él viene y muestra la respuesta que la está sacando de la propiedad content del objeto message dentro de un array de otro elemento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a guardar esto. Entonces voy a guardar este primer archivo.
Para eso lo voy a guardar por acá. Voy a crearme aquí una carpeta en mi disco duro. Voy a llamarlo AA Demo para que me quede primera. Y esto lo voy a llamar chat.js. Listo. Ahora voy a venir a mi HTML, voy a cambiar aquí la referencia del archivo, le puse fue chat y también lo voy a guardar. Y a este lo voy a llamar chat.html. ¿Qué me toca hacer aquí? En el JavaScript voy a traerme los datos que yo tengo por acá, que es la URL. Por rapidez lo voy a hacer directamente acá. Desde luego esto no es recomendado. No debería yo quemar esos datos directo en el script, sino debería obtenerlos a través de variables de ambiente. Pero por hacerlo un poquito más rápido, lo hacemos acá. Aquí también hay un tema y es que él me puso un header que se llama authorization. Realmente ese header debería llamarse API key. Entonces simplemente lo voy a cambiar. Listo. Ya hice esos cambios. Voy a cerrar esto y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir por acá mi explorador de Windows. Voy a buscarme esa carpeta. Aquí está. Y aquí tenemos el HTML. Voy a abrir ese HTML. Voy a pasarme incluso a las herramientas de developer y entonces vamos aquí a lanzar una pregunta, que es la teoría de cuerdas y la enviamos. Entonces aquí esperamos un momento y aquí vemos la respuesta. Entonces aquí vemos la respuesta, la teoría de cuerdas es tal cosa, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el HTML tenía este contenido acá, el JavaScript tomó esa pregunta, armó el request para enviárselo al servicio, se conectó al servicio de Azure OpenAI con ese request, con esa URL, con ese API key. Como todo eso fue correcto, el modelo respondió con la respuesta completa y el JavaScript de esa respuesta sacó solo la parte de texto y me la está mostrando aquí como la respuesta al usuario final. Si yo lo quiero ver más en detalle, aquí en las herramientas de Developer lo podemos ver. Aquí simplemente en la sección de Network veo que están las peticiones. Aquí están las peticiones. Esta fue la petición que se le envió. Aquí está el usuario preguntando qué es la teoría de cuerdas, los otros criterios como temperatura y demás, y en la respuesta viene la respuesta completa y dentro de esa respuesta viene el contenido que respondió el modelo. Simplemente aquí lo estoy mostrando de una manera simple al usuario. Entonces, fíjense que acabamos de crear una versión muy rudimentaria todavía, muy simple, pero que ya se conecta sin mucho esfuerzo a un modelo de estos. ¿Qué tendría que hacer para mejorar esto de una manera un poco más avanzada hacia un tema productivo? Desde luego en ese código no debería estar quemado esos datos, deberían salir de variables de ambiente, que es un cambio relativamente fácil. Y otra cosa que debería hacer probablemente ya para algo más avanzado es que tal vez yo no debería llamar el modelo directamente. La recomendación para un escenario productivo que voy a tener con múltiples usuarios es que antes de llamar al servicio, tenga un servicio, por ejemplo, como el Azure API Management, que me sirve como un gateway para que todas las peticiones que yo le haga al servicio pasen por ahí y en ese servicio yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, generar auditorías, hacer control de costos, hacer un balanceo de carga, porque probablemente si tengo una alta demanda con un solo modelo no alcance a responder, yo puedo publicar 3 o 4 o 5 modelos y hacer un balanceo de carga desde el API Management para que los pueda utilizar. Entonces, como vemos, es un tema que se puede empezar muy simple, muy fácil. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta, pero para arrancar es relativamente fácil. No es más que consumir el API con los parámetros adecuados. Y ya lo otro que podemos hacer es empezar a jugar con temas como, por ejemplo, ya venir acá y, por ejemplo, modificar dentro de nuestras peticiones
por ejemplo, el tema de sistema, ¿cierto? Entonces, como les decía, puedo decirle, qué sé yo, eres un profesor de niños de 8 años que explica los conceptos de una forma fácil de entender para los niños usando lenguaje sencillo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que configurar. ¿Cómo quiero que se comporte? Y luego ya entonces le lanzamos, voy a lanzarle la misma pregunta, ¿qué se entiende por átomo? Veamos ahora si cambia un poquito la respuesta, teniendo en cuenta que es para niños de 8 años. Entonces, miren, hola chicos, hoy vamos a hablar sobre algo muy pequeñito, pero muy importante, el átomo. Imaginemos, ¿sí? Entonces, fíjense que cambió completamente la respuesta. La anterior fue un poquito más avanzada tal vez, esta es pensando en que le voy a responder a un niño. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos las aplicaciones. Obviamente, este es un ejemplo muy pequeño, hay que avanzar mucho más, pero esa es la forma en la que se arranca y con la que de una manera muy simple podemos trabajar con este tipo de aplicaciones. Para Súper. finalizar, y ya Emma me cuenta si por ahí tenemos preguntas, queremos invitarlos por favor a que nos ayuden escaneando este código para que nos puedan dar una calificación y sepamos cómo les pareció la sesión y de esa manera podamos seguir mejorando. Súper. Gio, además del QR, pues también para el que lo necesite, también les dejamos el link en el chat para que entren, nos puedan contar qué les pareció y obviamente cómo les podemos ayudar. Hay un par de preguntas que nos gustaría antes de cerrar. Claro. Hay una muy específica que dice, ¿cómo podemos acceder a una suscripción para ir revisando estos servicios de Azure? Recuerdo que anteriormente teníamos unas suscripciones a través de Intergrupo. Gracias. Sí, para, digamos, las personas que están trabajando en la compañía, nosotros tenemos asignados a varias suscripciones de MSDN que nos dan acceso a cuentas de Azure que se pueden utilizar para probar. Entonces, yo lo que te diría es, busca contactar al arquitecto del proyecto en el que estés para verificar si en el proyecto en el que estás aplica que te den una suscripción. Ya teniendo la suscripción se puede crear la cuenta de Azure y ya se puede empezar a probar. En el caso de que no sea posible, la otra opción es que en Azure se pueden crear cuentas gratuitas que tienen unos servicios gratuitos por algún tiempo. Entonces también podría probarse, por lo menos para empezar a probar, podría ser ese el camino. Súper. ¿Cuál es el promedio de costo que tiene, un momento, cuál es el promedio de costo que puede generar un ambiente de pruebas y entrenamiento como el que hoy vimos? Ah, realmente, si es algo tan pequeño, porque realmente vimos algo aquí muy pequeño, no es algo más que pueda superar 5 o 10 dólares tal vez en un ambiente de desarrollo o de pruebas, porque el costo del servicio realmente es bajo, aunque si ya lo que voy a tener es un escenario donde voy a tener cientos de usuarios que no van a hacer una o dos peticiones al día, sino van a hacer muchas peticiones al día. Entonces ya ahí se me van incrementando los costos. Adicionalmente, aquí solo vimos el servicio directo de Azure OpenAI, pero recuerden que les recomendaba, generalmente no se monta solo ese servicio. Ya para algo productivo debería tener otros servicios complementarios, por ejemplo, el Azure API Management, probablemente incluya temas de código adicional como un Azure Function. Entonces empiezan a sumarse otros elementos que al final pueden sumar en el costo, pero es muy complejo dar un valor. Con lo que vimos hoy, eso que vimos hoy, por ahí 5 o 10 dólares si no lo utilizan, sino un par de usuarios, es relativamente barato. Pero si ya es algo mucho más grande, obviamente el costo va a subir, pero ya hay que mirar cada escenario porque hay que entender básicamente cuántas peticiones le van a hacer a esta solución al mes para considerar ahí ya los costos completos. Súper. Gio, podemos hablar rápidamente sobre cómo se configura el rack de los datos iniciales de la IA. Bueno, ahí ya los modelos están entrenados, ¿cierto? O sea, los modelos ya vienen entrenados, ya tienen información. Pero muchas veces yo le quiero preguntar qué pasó, cuál decisión se tomó en el consejo directivo de la universidad el mes pasado. Eso
seguramente no lo tiene porque esa información no estaba en Internet, no hizo parte del entrenamiento. Entonces, hay un concepto que se llama RAG, que es yo puedo usar estos modelos y hago un procesamiento previo de mis datos. Por ejemplo, archivos en PDF, páginas web, bases de datos. Las proceso previamente. Luego, cuando el usuario me pregunte algo como qué pasó o qué se decidió en el consejo directivo, yo puedo usar esa data que previamente procesé, hago una búsqueda inicial ahí y luego le pregunto al modelo que basado en esa data me dé la respuesta. De esa manera, lo que logramos es tener una versión de ChatGPT, pero con mis datos, con datos que no hacen parte del entrenamiento. Y ese estilo o ese patrón se conoce como Retrieval Augmented Generation o RAG, que es una forma en la que podemos aprovechar esta capacidad de los modelos, pero también con mis propios datos, que para las compañías es muy interesante porque eso resuelve muchísimos escenarios. Imagínense ustedes alguien de soporte al cliente que pueda rápidamente, a través de una solución de estas, encontrar la respuesta que le tiene que dar a un cliente sin que le toque irse por muchos sistemas a buscar información. Súper. Ahí tocaste un poquito un tema de una pregunta que hay acá y es, ¿se puede crear y entrenar una IA para acceder a un modelo de datos, bases de datos, que pueda extraer informes, información y generar reportes? Y además de eso, también una pregunta que habla sobre qué pasa con la información y si se puede estar revisando, digamos, como la información que se consulta. Sí, digamos, la respuesta es sí se puede entrenar. La recomendación, sin embargo, hoy en día es que realmente no es que hagamos un entrenamiento. Lo más recomendable hoy en día es que usemos este patrón llamado RAG, donde yo proceso previamente la información y luego la uso cuando le voy a preguntar al modelo. Si existe el concepto de entrenar los modelos, existe algo que se llama fine tuning, que básicamente es, ya el modelo bien entrenado, yo le doy más datos y lo vuelvo a entrenar para que se vuelva experto en mis datos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que ese tema de fine tuning es algo demorado, no es tan barato y aparte lo que estamos viendo es que yo, digamos, escogí el modelo GPT 3.5 y lo entrené, pero es que ya salió el modelo 4. Ah, bueno, entonces vuelvo a repetir todo el proceso con el modelo 4, pero ya salió el modelo 4O. Entonces, digamos que vienen avanzando tan rápido que casi que no vale la pena entrenar un modelo específico porque sale el siguiente modelo y es mucho mejor que el anterior. Entonces, ese entrenamiento que yo hice no necesariamente va a servirme. Solo hay unos casos muy puntuales donde después de un análisis se ve la necesidad y tal vez valga la pena entrenar. Sin embargo, la recomendación siempre es que yo quiera que busque con mis datos, empezar por el modelo más usando este patrón de RAG. El tema de los datos depende de la aplicación. Depende mucho de la aplicación porque recuerden lo que vimos por acá, que el modelo no hace nada más que responder, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener auditoría de qué me han preguntado, de qué ha pasado, eso no lo hace esto, sino lo hace la aplicación que yo tenga acá. O si yo uso un servicio como el Azure API Management, en el Azure API Management yo sí puedo pedirle que me haga un monitoreo de todo lo que pasa en el servicio, pero el modelo no, el modelo recibe una pregunta y responde. Súper. Gio, ¿qué tan segura es la información que se va subiendo para ir entrenando el modelo? Digamos, la información de mi empresa se puede ver publicada en la web. Depende del modelo que utilices y cómo lo utilices. Muchas compañías empezaron a usar ChatGPT, por ejemplo, ese fue el caso de Samsung el año pasado, y subieron información privada y resultó que esa información se usó para entrenar el modelo y resultó siendo expuesta. Entonces, depende del modelo que uno utilice y los términos y las condiciones. En el caso de estos modelos de Azure, los que están dentro de Azure OpenAI o los que están en el Azure AI Studio, hay una garantía que toda la información que nosotros subimos ahí es privada, está dentro de mi tenant, no se usa para entrenar los modelos, no se comparten y la pueden ver otros usuarios. Yo básicamente les hago la analogía. Ya muchos de nosotros tenemos aplicaciones y bases de datos en la nube. Es lo mismo que tener una base de datos en la nube. La información está allá
toda mi data está ahí, pero yo solamente tengo el acceso para verla, nadie más. Con el tema de los modelos pasa lo mismo. Cuando yo monto un modelo de estos, toda la información que yo intercambio con el modelo es totalmente privada. Súper. Se puede personalizar un modelo según las preguntas del usuario. Ejemplo, que un profesor de biología responda según la pregunta de un niño o un adulto. Que el sistema identifique el tipo de usuario según la pregunta. Claro que sí, aunque esa lógica sería un poco más de la aplicación, no tanto del modelo, ¿cierto? O sea, la aplicación tendría que determinar qué tipo de usuario es y lo que hace es ajustarse o ajustar la pregunta. Si detecta que es un niño, entonces le manda la pregunta al modelo y le dice que se comporte como un profesor o como alguien que orienta a un niño, ¿cierto? Y si detecta que es un usuario más avanzado, pues también puede ajustar esa pregunta para que el usuario tenga una respuesta más apropiada al nivel que él tenga, ¿cierto? O al rol que tenga, pero eso lo haría más la aplicación, pero desde luego se puede personalizar y se puede hacer que responda de diferentes maneras en diferentes escenarios. Listo. Gio, desde tu opinión, ¿qué tan complejo es el proceso de entrenamiento de un modelo para que sea específico para una empresa? Ah, primero, nuevamente la recomendación. Yo no recomendaría arrancar por el lado del entrenamiento, ¿cierto? Es mejor arrancar por el lado del método del patrón de RAG. Y es relativamente simple, no es más que hacer un procesamiento previo de los documentos donde se extraen los textos, se analizan, hay un tema ahí de vectorización para guardarlos en una base de datos y luego ya se utilizan para las búsquedas. Es relativamente simple. Nosotros, por ejemplo, tenemos pruebas de concepto que hemos hecho con varios de nuestros clientes y en un término de 2 o 3 semanas ya se tiene montada una solución completa con toda la funcionalidad buscando en datos propios de la compañía. Se monta relativamente fácil y rápido. Solamente después de que yo haga eso y que definitivamente determine que me toca entrenarlo, avanzaríamos por ese camino y también es relativamente simple. Es tomar la información, cargarla con una utilidad que utiliza el modelo por debajo, dejarlo procesar, eso demora un buen tiempo procesando esa data. Al final se genera una nueva copia del modelo que ya tiene mi entrenamiento y básicamente lo que yo hago es cambiar la URL. Ya no era la URL original, sino ahora otra URL donde está el modelo entrenado con mi data y ya lo puedo utilizar. Los procesos son relativamente sencillos. Sin embargo, sigue siendo la recomendación arrancar por el tema de rack y solamente en casos específicos pensar en el tema de entrenamiento. Gio, y ya para finalizar, creo que hay un par de dudas sobre la diferencia entre los modelos y los tipos de actualizaciones. Listo. Ahí, ¿qué es lo que ha venido pasando? Salió el modelo GPT 3.5. Luego en el mercado empezaron otras compañías a avanzar, ¿cierto? Está Meta con los modelos de Llama. Está Anthropic con los modelos de Claudine. Está Mistral. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Cada vez han venido saliendo nuevos modelos, pero en este momento no tenemos todavía la posibilidad de decir que hay un modelo que es mejor que los demás en todo. No, en algunos casos, para unos escenarios específicos puede ser mejor el modelo de Claudie. Para otros escenarios es mejor el modelo de GPT-4o. En otros podrá ser mejor otro. Y eso de que sea mejor es relativo, puede ser un poquito mejor, pero al final casi que yo podría resolver la mayoría de los temas con cualquiera de los modelos. Ahí lo que terminamos haciendo es, pues obviamente viendo que respondan de la manera adecuada, pero que también tengan el costo más favorable, porque seguro si utilizo los modelos más grandes, puede que obtenga respuestas un poquito mejor, pero también el costo me puede ser más significativo. Entonces depende de eso, hay que mirarlo. Las actualizaciones generalmente están sacando actualizaciones también a cada rato, casi que cada semana vemos nuevos lanzamientos. Entonces, pues nada, están sacando muchas actualizaciones. Por eso también es que es bueno que en lugar de que yo me conecte directo al modelo, tenga un componente intermedio como un API Gateway o en este caso el Azure API Management, porque de esa manera todos mis usuarios y mis aplicaciones se conectarían a ese intermediario
y por detrás yo en cualquier momento puedo cambiar el modelo. Al final no importaría, porque todos los modelos funcionan de una manera muy similar. Entonces yo podría eventualmente empezar a jugar cambiando un modelo por otro a ver cómo se comporta. Súper. Gio, antes de cerrar, pues decirle a todas las personas que están preguntando si vamos a tener esta sesión, digamos, como colgada en algún lugar, vamos a subirla, les vamos a enviar un correo y también les decimos que los invitamos a que estén muy pendientes también de nuestras redes sociales, que ahí les vamos a compartir el link cuando lo vayamos a publicar. Entonces, síganos obviamente como Soforban Colombia. Recordarles pues el tema de la encuesta para que la llenen, resolvamos sus dudas, podamos hablar con ustedes, podamos contactar especialistas que puedan estudiar específicamente su caso y puedan darle las mejores soluciones de estos temas. Yo, muchísimas gracias, de verdad que el espacio estuvo impresionante, las preguntas estuvieron muy, muy buenas, las demos estuvieron también brillantes. Muchísimas Con todo gracias. gusto. Muchas gracias a todos.